de la enseñanza, sobre todo de la entrada al curso, ¿cómo ve usted los problemas escolares? Bueno, los problemas son de varios tipos, porque hay problemas económicos, la madre que tiene muchísimos hijos y que, claro, los uniformes no crecen y los niños sí. Entonces llega la hora de probar el uniforme, por más tirones que pega, no hay modo de ponérselo. Entonces también tiene el problema de el más pequeño cree que va a llevar ropa vieja y que no le gusta tampoco. Entonces tampoco quiere heredar y hay este problema horrible que entonces hay que ir a galerías o a cualquier establecimiento y entonces, ya supone dinero. Perdón, entonces usted está en contra de los uniformes. No, por una parte estoy en contra y por otra no, porque si el niño lleva uniforme, la madre evita que quiera llevar cada día un modelito. Porque claro, si su amiguita tiene más dinero que ella, entonces resulta que cada día lleva un vestido y ella se cree que no, que tiene también necesidad de llevar zapatos, vestidos. O sea que por una parte es bueno y por otra el coste del uniforme es un poco caro. Ahora, lo que tenían que hacer los colegios es no cambiarlo tanto, claro, cambiar menos. Y ahora hablemos un poco más del problema, aparte de los uniformes o del vestido, del problema real de la enseñanza. Porque yo creo, por ejemplo, en España que la cosa está bastante desequilibrada, ¿no? O sea, los colegios de pago y los de no pago y sobre todo la falta de plazas que hay en los colegios. ¿Usted qué opina de esto? Yo opino que sobre todo el padre que tiene dinero no tiene tanto problema como el que no tiene. Entonces el padre que puede pagar un buen colegio, pues con influencia o como sea consigue plaza. Pero el padre que no tiene dinero, entonces sobre todo en los suburbios hay muchísimos problemas. Porque claro, allí no llega, muchas veces incluso lo de los emigrantes también es un problema. El padre que se va a Alemania y se lleva a sus hijos, en Alemania no tiene colegio. Y el padre que está aquí y lo deja con la abuelita ni entiende de colegio la pobre porque en su tiempo casi no se iba. Y eso también es un problema horrible. En los suburbios es donde más se nota esta diferencia, porque la clase media acomodada, con más o menos trabajo, consigue plaza en los colegios. Claro. Y ahora hablemos de sus hijos. ¿Han sido buenos estudiantes o son buenos estudiantes? Los míos en realidad no son malos estudiantes. Hemos tenido muchísima suerte. Además, también hemos tenido la suerte de que hemos dado con buenos profesores, que es otro problema, porque se puede ser un profesor magnífico y desde luego muy mal pedagogo. Y entonces esto supone también para los niños un problema enorme, porque si no se entienden con el profesor o ellos creen que el profesor no los entiende a ellos, pues también es una tara que viene. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta y que usted realmente contestara con toda sinceridad. En su caso, ¿quién se ocupa más de los hijos o de la responsabilidad en el colegio, usted o su marido? Bueno, mi marido como ya he visto usted antes, que se dedica también muchísimo a la política y eso le gusta muchísimo, se ocupa de sus hijos una barbaridad, pero claro, está menos tiempo en casa que yo. Claro. Entonces yo, la que lleva, se puede decir, la batuta con los niños en los estudios soy yo. Él después recoge los frutos, aunque a la hora de la verdad le ayudan a barbaridad. Si él llega y los niños tienen necesidad de ver un libro, le preguntan, y entonces él desde luego también ayuda mucho. Y antes en nuestra conversación usted también me ha dicho que había sido maestra, o sea que eso también tal vez eso también eso también influye mucho en las casas, ya le he dicho, donde hay cierta cultura, sí. Porque claro, la madre es un poco culta y el padre también tiene cultura, el niño ya no tiene tanto problema cuando viene del colegio y trae unos deberes que muchas veces en una casa en donde no hay cultura no saben por dónde meterle mano los pobres, los que están allí. ¿Y usted cómo ve la cosa del enseñamiento en España en general? El plan, ¿cómo está? Yo considero que va cambiando muchísimo y que creo que con el tiempo se solucionará este problema, pero está un poco todavía verde. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y esperemos que otro día podamos hablar mucho más sobre otros temas. Y ahora acabamos casi de terminar el verano, que ha sido un verano caluroso y muy movido en noticias, porque han habido conflictos internacionales, nuevas guerras, problemas económicos y sociales y también frivolidades a añadir a esta lista de la que podemos calificar de actualidad. La mujer también ha sido noticia en verano, o sea, han sido noticia desde los concursos de belleza a las esposas de políticos, desde las deportistas a las mujeres del espectáculo. Podríamos calificar el verano del 1974 con el nombre de estas mujeres. Isabel Perón, o María Estela de Perón, como se la llama ahora, fue noticia no bien comenzado el verano al atravesar los duros momentos del fallecimiento de su marido, el presidente Juan Domingo Perón, que la llevó a la presidencia de la República Argentina, añadiendo su nombre a la corta lista de mujeres jefes de Estado. Desde ese mismo día, María Estela, que ha visto quebrantada su salud,
se ha tenido que enfrentar con los graves problemas que afectan a su país. La larga crisis del Watergate, que mantenía a Norteamérica en una tensión nerviosa insostenible, culminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de la República, que pasó a ser ocupada por Henry Ford, su vicepresidente. Dos mujeres han unido sus nombres a esta noticia que se produjo cuando el mes de agosto se hallaba en su cenit. Pat Nixon ha sabido mantener la entereza y la dignidad necesarias junto a su esposo en los momentos difíciles por los que atravesaban. Betty Ford, la nueva First Lady de los Estados Unidos, ha dado un aire nuevo a la Casa Blanca. Después de declarar que no es ella, sino su propio marido quien se prepara el desayuno, la señora Ford ha manifestado su propósito de mantener reuniones periódicas con los informadores. En la primera de estas ruedas de prensa, Betty Ford no ha dudado en decir que es muy posible que sus hijos se hayan drogado en alguna ocasión. Una española, por más señas malagueña, Amparo Muñoz, fue proclamada la mujer oficialmente más guapa del mundo. Amparo se ha convertido, al ser coronada en Manila Miss Universo 1974, en la primera española que consigue este galardón. Otra mujer, Chris Evert, ha conseguido grandes triunfos en un deporte en el que aún hay pocas mujeres campeonas, el tenis. Ella y su novio, el también tenista O'Connor, han sido una de las parejas más simpáticas del verano. Liza Minnelli ha sido noticia doblemente por su carísima y renombrada actuación en Marbella, especial para millonarios, y por su anunciado matrimonio, una vez conseguido el divorcio de su primer marido, con un millonario norteamericano que le lleva más de 15 años. Divorciada y enferma, según aseguran muchos, Liz Taylor visitó el puerto de Barcelona en su yate en el transcurso de un crucero por el Mediterráneo, acompañada de su último flair. Una actriz española que fue jovencita prodigio, Rocío Dúrcal, ha sido madre por segunda vez y tras un breve descanso ha debutado en el teatro después de una larga ausencia de los escenarios. Para Ángela, el verano ha supuesto el final de un largo sueño por el que ha luchado durante mucho tiempo. Las mujeres podrán de ahora en adelante vestir el traje de luces y torear. Sin embargo, ahora Ángela tendrá todavía que esperar unos meses para poder hacer el paseillo. Y la espera ha sido el signo veraniego de nuestra nacional Marisol. Pepa Flores, después de su primera experiencia teatral, anunció su retirada temporal del espectáculo. Parece que su idilio con Antonio Gades está a punto de dar su fruto con un hijo. Mientras, Marisol espera la anulación de su matrimonio, a punto de producirse ya, y su auténtica vuelta triunfal al cine. Las grecas, por último, han puesto música a todo el verano con su Te estoy amando locamente, del que han vendido más de 300.000 ejemplares. Ellas son la última inyección de furia al folclore nacional. Las mujeres seguirán dando su nombre a la noticia en los meses que vienen. Un parto singular, quintillizos, ha puesto ya al filo del otoño a una mujer en esta lista de la popularidad. Doña Julia Gómez Solís dio a luz prematuramente quintillizos, 4 niñas y un niño que murieron al cabo de pocas horas. Este tema nos ha sugerido el de los partos múltiples con la concomitancia de las píldoras fertilizantes. A mí Livia ha querido preguntárselo al doctor Álvarez. En Madrid se ha conmovido, ha sido noticia por un acontecimiento verdaderamente excepcional. El nacimiento de unos quintillizos, caso único en España, por lo menos no se tiene conocimiento de que haya habido ningún otro desde hace muchísimos años. Los archivos médicos, por lo menos, no lo registran. Doctor Álvarez de los Heros, ¿por qué estos partos múltiples? Bueno, en realidad los partos múltiples se deben a una serie de factores. En primer lugar, teóricamente pueden existir 2 óvulos que sean fecundados, o por otra parte puede ser un óvulo que al partirse origine 2 seres iguales. En el caso que nos ocupa, no puede ser que un óvulo origine 5 seres y por tanto hay que admitir un fenómeno de poliovulación que esta mujer ha tenido en un momento determinado y sea efectivamente la causa de su embarazo quíntuple.
¿Hay algún tipo de mujeres que son más dadas al embarazo múltiple que otras? Quiero decir, ¿se puede esto saber con anticipación? Bueno, en cuanto al tipo de mujer, se ha especulado bastante. No, el embarazo múltiple es un fenómeno altamente patológico y, por tanto, no se puede hablar de un biotipo, de un tipo de mujer que tenga facilidad para tener un embarazo múltiple. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la mujer, si se puede saber, efectivamente sí. Existen hoy métodos más modernos y los ya clásicos, una radiografía. En el caso que nos ocupa, nosotros hemos hecho el diagnóstico a los 3 meses de gestación. Pero bien es verdad que no hemos hecho el diagnóstico de embarazo quíntuple, sino de embarazo triple mediante ecografía, y veíamos una serie de ecos que nos hacían suponer que existían 3 o al menos 4 chicos. Entonces instamos a la señora para que realizara una radiografía a los 6 meses y medio, pero su parto, como bien sabe, fue de 6 meses y unos días y no nos dio tiempo a hacer la radiografía. Por tanto, tanto el marido como yo conocíamos la existencia al menos de 3 fetos y con probabilidad de 4. 5, francamente, no lo sospechamos. Doctor, dejando este caso concreto de los quintillizos, dejándolo a un margen, es cierto que algunas mujeres que se someten a tratamientos contra la esterilidad son proclives, son dadas, hay cierta facilidad para que en ellas se produzcan partos múltiples, que tengan trillizos o que tengan mellizos. Bueno, sí, evidentemente hoy existen unas drogas capaces de provocar la ovulación, y quizá porque nos pasemos en la dosis o no conozcamos exactamente la dosis, o quizá porque la respuesta sea anormal, el caso es que, al menos desde el punto de vista teórico, es posible que se produzca 1, 2 o 3 ovulaciones, y en este caso, si son fecundadas, se produzca una gestación doble o triple. En el caso concreto que nos ocupa no ha sido así, y esto ha sido una noticia que ha cogido a vuelo algunos periódicos diciendo que la mujer había estado tratada. Evidentemente estuvo tratada porque llevaba 5 años casada y sin familia, pero había dejado su tratamiento y, desde luego, en el momento de la fecundación no estaba tomando ninguna droga de este tipo. Por tanto, ha sido un embarazo quíntuple perfectamente natural, si se puede llamar natural a un embarazo quíntuple, dado que se da aproximadamente cada 65 millones de embarazos. Doctor, sabemos mucho de la esterilidad. Quiero decirlo, estamos un poco en mantillas o en pañales, o nunca mejor dicho. Bueno, se saben muchas cosas de la esterilidad, efectivamente. Existe todavía grandes incógnitas, pero desde luego se está investigando mucho en este campo. Naturalmente es mucho lo que nos falta por saber. Los sistemas hasta ahora conocidos, los medicamentos que se emplean, las drogas que se emplean para combatir la esterilidad, ¿son verdaderamente buenos o corremos el riesgo de crear un poco monstruitos, como creo que alguna vez ha escrito en alguna revista médica? Bueno, no, en absoluto. No. Nosotros, si provocamos una ovulación, provocamos la salida o la existencia de un óvulo o de un ovocito normal. Normal, o por lo menos provocamos la salida del ovocito que esa mujer tiene. Si ese ovocito es un ovocito genéticamente tarado, nunca tiene la culpa el medicamento, sino existía ya en la mujer. Por lo tanto, no se puede hablar en absoluto de provocar gestaciones anormales con este tipo de medicación, ¿no? O sea, que se conoce bien, sí, hay garantías. En ese sentido hay garantía absoluta, claro. Sí. ¿Es usted partidario de la inseminación artificial, como se han dado algunos casos últimamente muy aireados por los medios de información, concretamente el caso de Inglaterra último? ¿Cree que puede ser una solución para la esterilidad? Bueno, en algunos casos de esterilidad. Es decir, si el problema es que el espermatozoide no puede encontrar al óvulo por un medio natural y existe la posibilidad de que lo encuentre por inseminación, creo que una familia tiene derecho, una mujer tiene derecho a tener una gestación empleando cualquier medida médica. Ahora bien, no siempre, y esto es muy difícil, creo que realmente la esterilidad es muy compleja y la mayoría de veces son otros problemas, no precisamente de falta de contacto, sino de falta de ovulación en la madre o de poder fecundante en el padre, u otros problemas que, claro, no son del caso. Concretamente, creo que muy pocos casos son susceptibles de inseminación, pero lo que usted me pregunta es si yo estoy convencido de que puede ser un buen método. Si efectivamente
esa es la causa, creo que toda mujer está en su derecho de exigirla. Relacionado con el tema de los nacimientos, hoy hablaremos de un problema mundial, que es el crecimiento demográfico de la humanidad. En Bucarest se han reunido 5.000 representantes de 130 países de todo el mundo para tratar y discutir, con la pretensión de llegar a unas conclusiones, uno de los más graves problemas con que se enfrenta hoy día la humanidad, el de la superpoblación. El índice de crecimiento demográfico aumenta a un ritmo tal que, si no varían las condiciones actuales, para el año 2000, la actual población del mundo habrá crecido tanto que ni ustedes, ni usted, ni ninguno de nosotros cabremos ya en este mundo. Las reuniones de los delegados no han sido todo lo fructíferas que cabría esperar, pero al menos han valido para poner de relieve este agudo problema con el que la humanidad tiene que enfrentarse ya, sin dilación y sin inconsciencia. El problema es complejo, lleva consigo una serie de implicaciones económicas, morales e individuales que deben hacernos reflexionar seriamente. Y para hablarnos de este tema tenemos hoy aquí en nuestro estudio a doña María Ángeles Durán, que como representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo ha asistido con la Comisión Española al Congreso de Bucarest. Doña María Luisa Durán, María Ángeles, perdón. María Ángeles, ¿en qué modo se ha manifestado un enfrentamiento entre los representantes de los países del tercer mundo y los de los países occidentales? Porque el problema, evidentemente, es muy distinto. Bueno, el problema es tan distinto que ni siquiera puede hablarse de un enfrentamiento entre países de tercer mundo y países occidentales, porque había muchas más posturas que esas. Por una parte, los países occidentales, si por occidentales entendemos Estados Unidos y Europa, tienen unas tasas de natalidad muy bajas, entonces piensan además en la mayoría de los gobiernos de estos países que les conviene mantenerlas bajas, y también tienen unas tasas de mortalidad bajas. En cambio, los países del tercer mundo tienen unas tasas de natalidad muy altas y unas tasas de mortalidad también bastante altas. Todo el mundo está de acuerdo en bajar las tasas de mortalidad, o sea, que se muera menos gente, sobre todo menos niños, pero ya no está todo el mundo de acuerdo en si conviene bajar mucho y, sobre todo, por qué medios las tasas de natalidad. ¿Y esta planificación irá directamente de una manera, digamos, dirigida a los estados o dirigida a los seres humanos de cada estado? ¿Cómo se plantea el...? Bueno, todos los gobiernos pretenden, y les gusta decirlo públicamente, que si hay que hacer un cuidado de la natalidad, este cuidado se hará en las familias y lo harán los individuos, pero suponer que no hay conexiones entre lo que es la política familiar y lo que es una política más general de un país es utópico. Siempre son los estados quienes están favoreciendo una determinada política de natalidad o quienes las están entorpeciendo. ¿Y geográficamente qué repercusión puede tener? Bueno, no se ha llegado a conclusiones tan firmes como para poder hablar inmediatamente de repercusiones geográficas. Lo que sí está claro es que hoy los problemas demográficos se concentran y son distintos en distintas zonas del mundo. Por ejemplo, España está muy claramente en Europa, por lo que le preocupa, por el modo de reaccionar de la mayoría de los españoles, por nuestras tasas de natalidad. Estamos en Europa. Ahora, los problemas, por ejemplo, de Japón o de India son completamente diferentes y también son bastante distintos los de América Latina o los de que podría ser la Europa oriental, la Europa socialista. ¿Y qué criterios de control se han impuesto? Es el punto más difícil, claro. Es el punto más difícil de tratar, porque lo que unos países entienden que va de acorde con la dignidad del hombre, otros países entienden que no. Y además esto da pie inmediatamente a un problema político de base, que es el problema que hoy divide a la ONU, que es un reparto de los recursos del mundo. Unos tenemos muchos, otros tienen pocos, y es un problema político más que demográfico. ¿Y España en qué punto está en este momento de natalidad o qué medidas se piensan tomar? Yo no creo que se piense tomar ninguna medida a escala de gobierno. Ahora, lo que son la mayoría de los españoles es muy parecidos a la mayoría de los italianos o a la mayoría de los franceses. O sea, tienen una natalidad bastante baja. En comparación con el mundo, una natalidad baja y al mismo tiempo una mortalidad también baja. O sea, que la cosa está más o menos compensada. Sí, tenemos una tasa de crecimiento pequeña, a pesar de lo que podría pensar mucha gente. Nos parecemos bastante a Francia o a Italia. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora pasemos a otro tema. Se ha hablado muchas veces que la mujer en el volante, que si es mejor o peor que el hombre, que si tiene más aptitudes o menos que el hombre. Escamilla, ¿usted qué opina? ¿Tenemos las mismas posibilidades o no? En realidad no tiene por qué haber diferencias entre el hombre y la mujer al volante, por lo menos diferencias fundamentales. Si las hubiera, pienso que, por ejemplo, los fabricantes producirían vehículos distintos para el hombre o para la mujer. El código de la circulación también habría de ser distinto para el hombre y la mujer.
y hasta las sanciones habrían de ser distintas para uno y otro sexo. No, no hay o no tiene por qué haber más diferencias que, eso sí, las puramente anatómicas o fisiológicas. Hay, eso sí, diferencias de cantidad, pero no de calidad. El pasado año, por ejemplo, se concedieron más de 500.000 de permisos de conducir a varones, mientras que a mujeres solo se concedieron 116.000, que vienen a representar solo el 17%. Inferioridad numérica, pues, aunque se aprecia que cada año aumenta el número de aspirantes femeninos en mayor medida que el hombre. La mujer se incorpora ahora al tráfico motorizado y ha de pagar, lógicamente, la novatada. El hombre no es mejor, es sencillamente más maduro al volante. Habrá que esperar, pues, unos años a que la mujer tome experiencia. Hoy por hoy no pueden compararse porque la mujer, especialmente la casada, conduce poco, justo lo que el marido le deja, paseos cortos por ciudad. De ahí que en carretera no sean muy expertas. Les pasa lo que a los taxistas. Son expertos en ciudad, pero cuando salen a la carretera la extrañan. Pero eso, la culpa la tiene el hombre, que en muchos casos no acepta todavía la competencia. La mujer que trabaja y que tiene independencia económica se compra su coche, no da cuentas a nadie y se la nota más suelta en el tráfico. En términos generales, la mujer es más paciente que el hombre, más prudente por asustadiza. Por eso causa menos accidentes y también menos infracciones. En cambio, es menos decidida y más dada a la distracción. Por eso, en general, es y será menos brillante que el hombre. Otro aspecto chocante de la conducción femenina es que la mujer se autoelimina, y nunca mejor empleada la frase, a cierta edad. No hay mujeres conductoras mayores. La mujer, no sé por qué razón, se siente mayor antes que el hombre, aunque en la práctica no sea así. Prueba de ello es que casi siempre se habla de viudas y no de viudos, pero lo cierto es que el parque automovilista femenino está compuesto en su mayoría por mujeres jóvenes. Antes podría haber más diferencias por la forma de vestir o de calzar, pero hoy día ni eso. El tacón alto es atributo del hombre o de la mujer, sin distinción. En términos generales, repito, no tiene por qué haber diferencias entre el hombre y la mujer al volante. Hay, eso sí, matices, pero si les parece de esto hablaremos en próximos programas. Muchas gracias, Escamilla, y muchas gracias, queridos telespectadores. Yo les dejo a ustedes con una última noticia. Hasta la próxima semana. Adiós. En la localidad italiana de Zochinville ha contraído matrimonio civil el hippie de oro Paul Getty III con la modelo alemana Martine Sacher. El idilio de Paul Getty y Martine duraba ya hace varios meses. Ella es algo mayor que él, 24 años, está divorciada y, según parece, espera un hijo del joven millonario que ahora tiene 18. Todas estas razones inclinaron al gran jefe de la dinastía, el viejo y huraño Paul Getty I, a oponerse a la boda. Paul, que fue no hace mucho protagonista de un dramático secuestro, habrá pensado que al fin y al cabo Martine puede ser la mujer de su vida y que su abuelo, por mucho que sea su disgusto, no podrá darle al menos ningún tirón de orejas.